A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al programa. Les saluda Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, periodista, abogado. Ahora transmitiendo desde Washington, D.C., me encuentro en el exilio. El día de hoy, en el programa, este programa que busca desmontar las narrativas del socialismo del siglo XXI, de las dictaduras, contamos con la presencia de Iván Simonovic. Iván Simonovic es un investigador criminal, analista de inteligencia, fue secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital de Venezuela, fue comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos, preso político en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Él logró prácticamente escapar de un cautiverio, de una detención irregular y tiene una historia de vida increíble. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias también por tu lucha, porque esa lucha como hombres, que viene de hombres como tú, significa mucho para la región y para países que están siendo sometidos a las dictaduras de Venezuela y de Cuba. Gracias, Iván. Gracias a ti, Rosana, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir contigo y tus seguidores. Iván, resumidamente, cuéntale a la gente cómo lograste escapar, cuántos años, cuánto tiempo estuviste detenido por el régimen y además hay una película al respecto. Sí. Bueno, yo soy investigador criminal, me formé en la Policía Técnica Judicial de Venezuela y serví durante más de 20 años a la policía bueno, a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos. Uh-huh. Ocupé diferentes cargos dentro de la estructura de la policía y logré alcanzar hasta las más altas jerarquías. En el año 2002 hubo una manifestación muy grande en Venezuela. Yo en ese momento estaba prestado, encargado de toda la seguridad de la capital. Y estando encargado de la seguridad de la capital, estaban las policías uniformadas bajo mi mando. Se presentó una marcha importante donde la gente ya en ese momento pues, deseaba un cambio político en Venezuela y no deseaba que Hugo Chávez continuara en el poder. La gente se trasladó hacia el centro de la ciudad, donde está el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores, y ahí un grupo de seguidores de Hugo Chávez pues esperaron a las personas y asesinaron a 19 de ellas y hirieron a más de 100, ¿no? Como el régimen en Venezuela, como todos estos regímenes son especialistas en cambiar la historia, manipulando a través de la fiscalía y el sistema de justicia que ellos se hicieron, porque una de las estrategias que han tenido todos estos gobiernos de izquierda es que lo primero que hacen es hacerse pues, del sistema de justicia para que cuando alguien les incomoda, sencillamente le endosan un delito y este delito pues terminas tú condenado por alguna cosa que obviamente no has cometido. Lo cierto del caso es que, bueno, nada, después de esto, se produjo una detención de varios funcionarios policiales, entre ellos a mí, porque ellos decían que los individuos que estaban en un puente disparando contra las personas, no estaban disparando contra las personas, sino contra la policía, porque estaban ejerciendo una legítima defensa. Es decir, un individuo con un arma le dispara a un hombre uniformado, representante de la ley, y el que se está defendiendo es el individuo con el arma y no el policía. Es así lo torcido de toda esta idea, ¿no? Uh-huh. De todo este planteamiento. Por 2 años, desde el 2000, fue el encargado de coordinar la seguridad durante marchas y manifestaciones públicas antigubernamentales que desencadenaron en un golpe de Estado y finalizó con el derrocamiento temporal de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.
Una marcha opositora que intentó llegar al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, fue el detonante para la posterior persecución, arresto, enjuiciamiento y condena a 30 años de cárcel para quien se convirtió en el emblema de los presos políticos de la llamada Revolución Bolivariana. El cuento largo corto es que al final tuvimos un juicio que duró casi 3 años y medio y fuimos condenados a 30 años de prisión, ¿no? Todos los policías que estábamos ahí, un grupo de policías subalternos y algunos directivos, incluyendo a mí, que era el secretario de Seguridad de Caracas. Bueno, tuve 15 años preso, tuve 9 años en el helicoide, tuve varios años en la policía, en la cárcel militar de Ramo Verde. Y después por temas de salud, se me permitió ir a mi casa a recuperarme, porque, bueno, fueron años muy duros, ¿no? Y allí cuando yo aproveché y vi la oportunidad y escapé. Tenía más de una década encarcelado. Sin embargo, a esta hora, al parecer, no está en su casa. Ha habido fuerte movimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, justo en aquella esquina que se ve a mis espaldas. Sin embargo, los medios de comunicación no podemos subir hasta allá. Elaboré un plan con una serie de amigos y obviamente con el apoyo de varios funcionarios que sabían que todo lo que había sucedido conmigo era total y absolutamente injusto. Y en el año 2019, en horas de la madrugada, yo fui jefe de una unidad de operaciones especiales y tengo entrenamiento en todas estas tareas de operaciones especiales. Escapé por la parte de atrás de mi casa con una cuerda y luego me estuve escondido casi un mes. Y luego de estar escondido casi un mes logré llegar a las costas de Venezuela. Con eso llegué a una isla y de una isla volé en un avión autorizado por el gobierno de los Estados Unidos hasta los Estados Unidos, donde fui recibido y se me otorgó pues una visa especial como perseguido político. ¿Qué es vivir y estar preso en el helicoide? Mira, el helicoide es un centro de tortura psicológica y torturas personales que, irónicamente, cuando se diseñó ese edificio, se diseñó para ser un centro comercial y terminó siendo pues el centro de operaciones de la policía política, de la policía que usa el régimen para perseguir, para identificar, perseguir y neutralizar disidentes pues del gobierno. Políticos, civiles, militares, periodistas, quien sea, que ellos lo metan en una lista, pues así es. Yo te puedo contar que, por ejemplo, yo estuve durante casi 9 años, 8 años y 4 meses, en un pasillo de 25 metros de largo por 1,5 metros de ancho, donde no había luz solar, donde no había oxígeno, simplemente el aire que estaba allí, con 10 celdas, ¿no? De hecho, conté el tiempo las pocas veces que pudimos salir de allí a ver el sol, y en casi 9 años yo solamente tuve 33 días de sol, ¿no? Aparte de eso, las celdas no tenían un sitio para hacer necesidades. Y bueno, muchas veces te dejaban hasta un mes encerrado allí completo y tenías que hacer tus necesidades y todo dentro de la celda, ¿no? En base y todo ese tipo de cosas. Fue rudo, fue bastante rudo y todas las personas que pasan por ahí quedan absolutamente marcadas de una forma negativa porque es un centro de tortura psicológica que utiliza el régimen venezolano. Todas las apelaciones, recursos y medidas de revisión intentadas por la defensa fueron en vano. En aquel momento se cumplió la orden del entonces presidente Hugo Chávez, quien a través de los medios pidió pena máxima. Desde noviembre de 2008, familiares y abogados alertaron sobre la condición crítica de la salud de Simonovic, debido a las condiciones infrahumanas en las que se llevaba adelante su reclusión. Una celda de 4 metros cuadrados y con pocas posibilidades de recibir sol durante el día. Sufrió osteoporosis y posteriormente 19 patologías graves que motivaron una operación de emergencia en julio de 2013. Este centro de tortura psicológica fue de alguna forma apadrinado en su montaje por el G2 cubano. ¿Qué tiene que ver Cuba en todo esto, en estas tareas? Mira, yo creo que todos estos centros, el G2, el SEBIN, Ramo Verde, ahora el DIGESIN, porque ahora el DIGESIN es la nueva policía que ha tomado el liderazgo de la persecución política en Venezuela.
Yo creo que todo esto ciertamente tiene algunos protocolos y algunas copias no solamente de Cuba, sino de todos estos regímenes totalitarios que han existido en la tierra y en diferentes países, ¿no? Independientemente de la tolda que sea, del lado que sea, porque ningún régimen puede ser aceptado, o sea, una dictadura no es la forma que un país se pueda desarrollar. Lo cierto es que sí, en este caso una dictadura de izquierda, y ellos tomaron como ejemplo pues algunos de los protocolos que se utilizó en Rusia, ¿no? En Cuba, bueno, y viniendo de Rusia igual, para poder mantener a la gente cautiva y neutralizada, impedida de no solamente la libertad, sino de la comunicación con familiares, con amigos. Pasaron meses en muchas oportunidades en las que yo dejé de ver personas porque no me castigaban, porque les daba la gana, por cualquier cosa, por alguna declaración que salía, bueno, sencillamente te castigaban. Y esos son los mismos protocolos que han utilizado todos estos países. Lo vemos ahora no solamente en Cuba, lo vemos en todos estos países latinoamericanos que de alguna forma u otra hay dictaduras de izquierda. Exactamente. ¿Tú no tenías contacto con tu familia? ¿Cuál era el contacto que te daban con tus hijos? Cuando a mí me detuvieron, mis hijos literalmente eran unos niños, o sea, mi hija menor recién cumplía 7 años, el varón Iván tenía 12 años y la mayor tenía 16. Quizás uno de los momentos donde más es necesario un padre en la casa, ¿no? Eh, tuve la oportunidad o tuve la suerte de tener unos hijos maravillosos, porque hoy por hoy se han convertido en unos seres humanos que lo único que no tienen, o sea, que si algo no tienen es odio. Personas que han entendido las cosas más simples de la vida, porque esta experiencia nos enseñó eso, pues, que hay cosas que dejamos de valorar todos los días y que cuando estás en esa situación te das cuenta pues que lo más sencillo, a veces como es un cubo de hielo, tiene un valor muy importante, ¿no? Cosas que damos por descartado cuando puedes tomarlo cuando tú quieras, donde tú quieras. En la cárcel no existe el hielo. Por eso es que cuando teníamos la oportunidad de una reunión y llevábamos un cubito de hielo, o ellos llevaban un cubito de hielo o un poco de hielo para tomar un fresco, lo apreciábamos muchísimo, ¿no? Yo creo que es algo que yo no le deseo a nadie. No es la forma de manejar las disidencias políticas en un país. O sea, tú, por más diferente, por mucha diferencia que puedas tener con alguien en relación a su forma de pensar en el tema que sea, jamás puedes castigarlo de la forma como se han castigado en Venezuela o en Cuba, en Nicaragua, la disidencia, ¿no? Eso lo único que evidencia es un nivel de desconocimiento y de maldad muy grande, ¿ok? Iván, Yo, te interrumpo un poco porque tú estás contando lo que ha significado estar preso en la dictadura de Venezuela, pero muchos al escucharte pueden decir, pero ahora Bukele en sus cárceles hace lo mismo con los delincuentes, con las pandillas, con los integrantes del Tren de Aragua, con las maras, y, y de qué se quejan. Porque así es como actúa la línea de los socialistas, ¿no? sí. Bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Esas personas que están en el SECOT son personas que han transgredido la ley, que se ha demostrado que han transgredido la ley, que forman parte de una estructura criminal que ha causado daño no solo en El Salvador, ha causado daño en todo el continente americano. En función de eso, pues, así como cualquier grupo terrorista, tú tienes que tener algún tipo de sanción, de control sobre estos individuos. Y eso es lo que es el SECOT, eso es lo que hace Bukele. Y tanto así, pues, que gracias a las acciones que él ha podido tomar en relación al control de esas bandas criminales o de la criminalidad en general de El Salvador, bueno, hoy en día El Salvador ha crecido en muchos aspectos del Producto Interno Bruto, la calidad de vida de los salvadoreños, la seguridad per se. Es decir, o sea,
tú ves lo que pasó, lo que está haciendo él y el resultado, y definitivamente ha sido positivo. De ninguna manera pueden comparar ese caso porque yo fui un funcionario público del área policial que hizo carrera y durante casi 25 años de carrera jamás había violado la ley. Imposible que tú vas a una persona así que después llegue a ese punto de su carrera vaya a hacer cosas pues que están fuera de la ley, porque no está, o sea, no es tu formalidad, no está en tus principios, en tu moral hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, cuando hacen ese tipo de comparaciones me parecen, y me van a perdonar las personas que lo hayan hecho, me parecen ridículas, porque no hay forma de comparación. Y aquí estamos hablando sencillamente de regímenes que están persiguiendo a personas no porque cometieron un delito, el delito se lo atribuyes tú, porque el delito no existe, como es en el caso tuyo, Roxana. Sencillamente crean una situación donde pareciese, porque son bastante hábiles y crean una situación donde eventualmente puedes percibirse que sí, que tú has cometido un delito, pero en realidad no lo has cometido, y ellos tienen el control del sistema de justicia, abogados, fiscales, jueces, que bueno, si no tienen el control, los tienen amedrentados, ¿no? Y eso es que, y por eso es que sencillamente terminan de pasar todas estas cosas en todos estos países. Platón decía que las democracias son repúblicas de jueces. Esto lo que quiere decir es que para que exista democracia, tiene que haber justicia. Y en estos países donde lo que hay un control o una manipulación del sistema de justicia, obviamente no hay democracia porque no hay justicia. Claro, la toman la justicia. ¿Cuántas veces contabilizaste, cuántas veces viste a tus hijos y qué pensabas? ¿Tuviste algún momento, sentimiento de culpa? Las veces que los vi, bueno, o sea, para decirte honesto, o sea, ellos, te lo voy a resumir así. Mi hijo, hace unos par de meses estábamos conversando y era domingo, ¿no? Me dice, otro domingo, papá. Yo, claro, cuando me dice otro domingo, le digo, ajá, ¿qué te refieres? Claro, otro domingo. Me dice, no, otro domingo libre. Porque los domingos eran los días de visita en la cárcel, ¿no? Y ellos cada domingo se preparaban para irme a ver religiosamente todos los domingos durante los 15 años que estuve preso. Los últimos años fueron en mi casa y ya no tenían que ir a la cárcel, pero lo estuve en mi casa. Lo cierto del caso es que no necesariamente me visitaban, ¿ok? Porque los regresaban o porque yo estaba castigado, pero el procedimiento, agarrar la comida, agarrar la ropa, preparar todo para ver a su papá y tal, qué sé yo, lo hacían. Así que es algo que los marcó a ellos para toda la vida. Las veces que fueron, bueno, imagínate, fueron 12, 13 años en las cárceles y hubo meses, por ejemplo, que yo les dije no vengan porque sencillamente cambiaron el director de la cárcel. Y como ahí cada quien hace dibujo libre porque son países que hay dictadura, entonces todo el que llega no se rige por ningún tipo de protocolo, sino todos quieren ser bien malos, todos quieren ser uno más malo que el otro para poder quedar bien con su superior, de que él es muy malo, ¿no? Entonces, bueno, no lo tengo contabilizado, pero obviamente fueron gran cantidad de años que me visitaron. Muchas veces me visitaron y muchas veces no pudieron hacerlo. Hubo diciembre, por ejemplo, que no nos pudimos ver. Hubo cumpleaños, hubo muchos eventos que nos perdimos precisamente por esa condición que estábamos pasando. ¿En algún momento sentiste culpa? Bueno, culpa no, porque yo no era responsable de nada de lo que se me estaba acusando. Por ese alejamiento con los hijos, ¿no? Porque cuando nos tocan las relaciones con nuestros hijos es una tecla muy, muy delicada. Lo que te puedo decir, Roxana, es que más de una vez lo que pensé es que no sé, cuando tú eres un preso político, tú sabes qué día entras, pero tú no sabes cuándo vas a salir. A diferencia de un preso común, un área común. Preso de área común te dice, usted va a pagar 8, 5, 3, 10 años, lo que sea, usted va a salir libre en el año 2025, el 3 de marzo a las 4 de la tarde, y se acabó. Él sabe que ese día él se va. Cuando eres preso político, eso no es así. Como siendo así, tú, obviamente, el pensamiento, lo que te viene es,
¿Saldré algún día de acá? Siendo eso así, el remordimiento que eventualmente yo podía tener es cuántas veces había dejado de compartir con mis hijos, mi familia, Ujú. porque estaba en una misión policial, porque estaba de guardia o porque estaba haciendo cosas relacionadas a mi trabajo. Dejé de compartir con ellos con eso. Y bueno, eso siempre, obviamente te hace sentir mal porque tú dices, hubiese aprovechado más el tiempo porque al final esto terminó muy mal, ¿no? No valió la pena. Pero yo te puedo decir que hoy por hoy o sea, es algo que sencillamente son pensamientos que te llegan porque en la cárcel, si algo sobra, es tiempo para pensar, ¿no? Cada vez que llegaba un preso a la cárcel y que recibí, despedí muchos, me preguntaba, oye, ¿alguna recomendación? Le decía, créate una rutina. Créate una rutina para que tengas la mente ocupada. El ocio es el peor enemigo de un preso, porque es cuando la mente hace dibujo libre y es donde te juega mal y es donde empiezas a caer en un hueco. Y tú tienes que estar claro, ¿verdad? Cuando estás en esas Ujú. situaciones que yo me imagino que muchas personas han pasado, no solamente esas o una enfermedad, que tú tienes que estar claro de cuándo estás en un bache o cuándo estás en un hueco. Cuando asumes que siempre es un bache, sabes que vas a salir. Pero cuando caes en un hueco y crees que no vas a, o sea, que no hay forma, que tú no te estimulas, ¿no? Sencillamente, pues ahí te quedas y eso puede terminar muy, pero muy mal, ¿no? Ahí hay una cosa que yo siempre digo cuando doy algunas charlas que la aprendí o la leí en algún lado y lo tomo como una realidad, que es que la resiliencia es un músculo, ¿no? Y si tú dejas de utilizar ese músculo, se atrofia. Y si se atrofia la resiliencia, estás en el hueco y no vas a salir más nunca de ahí. Van a salir los venezolanos de esta, Iván. Rosana, yo todos los días me levanto pensando que sí. Yo tuve 15 años preso y no hubo un día que no pensé en mi libertad. No hubo un día que no lo pensé. Y ojo, yo me quería escapar desde mucho antes del día que me escapé. Solamente que no se dieron las circunstancias, pero yo donde estaba veía la forma de cómo hacer para burlar la seguridad y salir de ahí y escaparme, pues. En muchos momentos era suicida, porque, bueno, yo estaba en una celda donde llegar hasta la celda donde estaba yo eran por lo menos 8 puertas antes que eso, celdas, ¿no? Entonces, Ujú. era muy, muy, muy complicado. Salir, sí, o sea, yo para mí es algo que no existe forma que deje de pensar en eso. Yo aun cuando tuve todos esos años preso y aun cuando yo no soy gobierno y no tengo nada que ver con gobierno, soy una persona libre que me dedico a actividades privadas. Sin embargo, pues la mitad de mi tiempo me dedico a trabajar por la libertad de mi país. Y yo pienso que sí se van a lograr porque nosotros tenemos que insistir y tenemos que estar unidos, tenemos que seguir adelante y aun cuando esos días estén muy oscuros, tú tienes que apelar, ¿no? A esa disciplina mental que debes tener para poder entender que nada te puede desviar del objetivo de la libertad y eso tienes que hacerlo disciplinadamente. La disciplina es el puente entre los sueños y los logros. Si tú no tienes una disciplina, bueno, los sueños terminan convirtiéndose en pesadillas y no lo logras. Pero la disciplina es la que te hace continuar, seguir, vencer y triunfar. ¿Y sabías que luchar por la libertad de Venezuela no solamente es luchar por la libertad de ese gran país, también es luchar por la libertad de otros países de la región, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, y que estamos muchos en ese camino? Este programa especialmente es para desmontar las narrativas de estas dictaduras que han tomado el control y han sometido a nuestros países, a las dictaduras venezolanas o a la dictadura cubana, y que los pueblos queremos ser libres. Iván, te agradezco por esta tu participación y vamos a dejar en esta entrevista un pedazo de las imágenes de un documental. Cuando
se hace un documental sobre Iván y se muestra cómo fue la salida o su escape hacia la libertad, dejando su tierra. Si nos permites, Iván. Sí, o sea, el documental lo hizo mi hijo. El documental ha pasado por varios festivales, ha ganado. Eh, Lamentablemente todavía no es público porque, bueno, tiene una serie de restricciones legales. No me preguntes, no entiendo mucho de ese tema, pero sí, es un documental. Mi hijo se dedicó al cine y el primer trabajo que hizo fue ese documental que se llama La prisión de mi padre. Y es la historia de lo que nos pasó, vista desde su punto de vista como un niño pues que tenía solamente 10 años hasta la madurez. De verdad, gracias Rosana por la oportunidad y este programa quisiera dedicárselo a todos los que persiguen un sueño de libertad, pero sobre todo a los presos políticos latinoamericanos. Muchas gracias por esta participación en el programa, Iván. Estamos en la misma trinchera, estamos en la misma lucha. Tú sabes que la libertad de Venezuela significa la libertad de muchos países en la región. Hasta una nueva oportunidad porque tenemos que hablarle de más detalles a la región sobre lo que hace y utiliza los mecanismos que utiliza la dictadura para tomar el control de nuestros países. Muchas gracias. Al final de esta película, nuestra casa será expropiada por el gobierno y estas memorias serán nuestra única forma de resistencia. Nunca volveré al lugar donde crecí. Les hablo yo, Iván, aquí en Venezuela. Cuénteme de su papá. Bueno, él es policía. Soy funcionario de la PTJ hace 19 años. Soy el jefe de la división de operaciones. Ustedes están de la parte del otro lado y nosotros estamos de la parte de la otra Venezuela. Un solo disparo, está listo la ambulancia para trasladar. Está bien, se acabó. Porque amor con amor se paga. Y yo no tengo más nada que darte que amor. Yo los necesito a todos unidos. ¿Tú votaste por Chávez, sí o no? No. Ahí sabemos que esto pudiera traer un problema grave y lo que hay que evitar en todo caso es derramamiento de sangre y encuentros fuertes con los grupos. ¿Tú pensaste que eso se volvería un día tan importante? No. No pueden venir el SEBIN a personarse en mi casa sin una orden del tribunal y llevarse a Iván en un carro no identificado. Y de verdad yo en algún momento llegué a pensar que podía salir en libertad tu papá. Y no. Papá, ¿cuál fue la peor parte de la prisión? Que a mí lo que más me dolía era que no iba a poder enseñarte a manejar o enseñarte a poner la corbata. Eso son cosas que no hay forma de que pueda recuperarlo, ¿no? ¿Alguna vez te has equivocado en algo?